Bueno, ahora vamos a ver no solo los componentes de la barrera hematoencefálica, sino la barrera hematocefalorraquídea. Estas barreras son permeables al agua y a otros solutos y hacen que sea posible lograr concentraciones eficaces a ambos lados. El metabolismo cerebral, el índice metabólico cerebral total, el índice metabólico neuronal, es 7 puntos veces mayor al metabolismo de otros tejidos. Principalmente la necesidad metabólica consiste en bombear sodio y calcio al exterior y potasio al interior celular, depolarizaciones y repolarizaciones, lo cual tiene unas demandas especiales de oxígeno, ausencia de metabolismo anaeróbico, y la mayoría, o si no la gran mayoría, de la energética cerebral es aportada por la glucosa. Entonces, las neuronas, para su nutrición, deben bombear iones, deben producir potenciales de acción, y la necesidad que se genera, o sea que tenemos una nutrición para las neuronas, eso genera una necesidad de bombear iones y potencial de acción, y esa necesidad emplea energía glucosa. La energía de la glucosa, el metabolismo glucosídico, tiene una gran demanda de oxígeno. Una irrupción brusca de la perfusión sanguínea cerebral lo que hace es lesionar o alterar toda esta secuencia de nutrición neuronal. Pequeñas irrupciones o en forma brusca irrupciones de flujo sanguíneo hacia el encéfalo pueden producir pérdida de conocimiento. ¿Qué factores son los que tienen efectos importantes sobre el flujo sanguíneo cerebral? El dióxido de carbono, como ya vimos en otras instancias, que de acuerdo a sus niveles va a modificar el flujo sanguíneo. Cuando se eleva demasiado el dióxido de carbono, aumenta el flujo sanguíneo, cuando disminuye el flujo sanguíneo. O sea que la tasa de acidez del encéfalo, las concentraciones de los hidrogeniones van a modificar el flujo sanguíneo, y en este ejemplo que tenemos aquí, un aumento de la acidez del encéfalo por una elevada concentración de hidrogeniones va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. También hay otros ácidos como el ácido láctico, el ácido pirúvico, etc. Una caída de la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral en forma refleja va a producir un aumento del flujo sanguíneo cerebral debido a la vasodilatación local que se produce. El sistema del líquido cefalorraquídeo es fundamental en varios aspectos para un funcionamiento adecuado del sistema nervioso central. Primero vamos a ir a unas puntualizaciones previas, como ser que la capacidad total de las cavidades craneana y espinal es entre 1.600 a 1.700 mililitros, de los cuales unos 150 mililitros de este volumen están ocupados por el líquido cefalorraquídeo. Así que el volumen total corporal del líquido cefalorraquídeo anda en torno a los 150 mililitros. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en los ventrículos, en las cisternas, en el espacio subaracnoideo, que rodea al encéfalo y a
la médula espinal. Todas las cámaras que contienen líquido cefalorraquídeo se encuentran interconectadas entre sí. Y además, la presión del líquido cefalorraquídeo se regula en forma constante para evitar cambios de presión. ¿Cómo se forma y cómo se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Cada día se forman 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Recuerdan que eran 150 mililitros el volumen total, ya que varias veces se ha renovado por día el líquido cefalorraquídeo. La mayor parte que se produce es a nivel de los plexos coroideos, como vemos en la imagen de la derecha. Estos plexos coroideos están localizados en los 4 ventrículos. Hay otras cantidades menores de producción de líquido cefalorraquídeo que son las superficies ependimarias de los ventrículos y membranas aracnoideas. Esto es un esquema de un diagrama de un plexo coroideo en un ventrículo lateral. Y tenemos que hay componentes arteriales, hay un tejido ependimario, tenemos un componente venoso, hay vasos sanguíneos contra la parte ósea, la coroidea, y tenemos tejidos conjuntivos vellosos, epitelio velloso, el epéndimo y vasos sanguíneos que lo protegen. Pero esto, que son los plexos coroideos, son quienes producen el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos otro ejemplo, pero que ven que es muy similar a el diagrama anterior. ¿Cómo se proyecta las secreciones del plexo coroideo? Tenemos 1 o 2 primeros sectores del asta temporal de cada ventrículo. Tercer componente, la porción posterior del tercer ventrículo. Y cuarto, el techo del cuarto ventrículo. Esto es un aumento de la figura anterior para que se pueda visualizar mejor las estructuras con sus nombres correspondientes. Tenemos entonces que el sistema del líquido cefalorraquídeo, 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo es lo que es el volumen habitual. En tanto que tenemos 1,5 litros de masa encefálica y médula espinal. Hay una formación de 500 mililitros diarios de líquido cefalorraquídeo, lo que nos da una forma que 3 veces es el volumen que se produce diariamente de líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos y del epéndimo, donde se producen las vellosidades aracnoideas que están orientadas hacia los senos venosos. Hay varias funciones que se le atribuyen al líquido cefalorraquídeo. Una es la función amortiguadora del líquido cefalorraquídeo. Este tiene una densidad similar a la densidad específica del encéfalo, y entonces la masa encefálica estaría flotando, digamos, o rodeada del líquido cefalorraquídeo
lo que lo protegería de los golpes y los contragolpes que puede sufrir con los movimientos. La secreción de líquido cefalorraquídeo, además, no solo cumple con una función amortiguadora mecánica, sino que aporta cloruro de sodio concentrado, osmóticamente activo. Otras características del líquido cefalorraquídeo: tiene una presión osmótica igual, tiene un contenido de cloro 15% mayor que el plasma, un contenido de potasio 40% menor, y una cuestión a tener en cuenta es la barrera hematoencefálica, que en regiones discretas, como ser alguna zona del hipotálamo, la glándula pineal y el área póstrema, está ausente por una cuestión funcional. La barrera hematoencefálica es muy permeable a los elementos liposolubles, moderado al sodio, potasio y cloro, y casi impermeable a proteínas y otras macromoléculas orgánicas. Y después, una cosa que vamos a visualizar ahora es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos un corte transversal del sistema nervioso que se ve en el encéfalo, la médula espinal con sus nervios raquídeos. El cerebro y el líquido cefalorraquídeo tienen la misma densidad y tenemos que el encéfalo y la médula espinal flotan en el líquido cefalorraquídeo, están rodeadas del líquido cefalorraquídeo. Un golpe recibido a nivel del cráneo moviliza en forma simultánea el cerebro con el cráneo, sin que ninguna parte del cerebro pueda torsionarse por el golpe debido a la presencia de este. ¿Qué pasa con el sistema del flujo cefalorraquídeo? Esquemáticamente aquí se muestra cuál es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Sale de esta zona central, va por el centro de la médula y retorna por fuera de la médula espinal y por los rodeando el sistema nervioso central. En los ventrículos del cerebro y las cisternas que rodean el cerebro y en el espacio suprarraquídeo que rodea el cerebro y la médula espinal es donde se encuentra distribuido el líquido cefalorraquídeo, cuyo diagrama aquí del lado derecho está cada una de esas estructuras y las flechas indican la circulación del líquido cefalorraquídeo. Todas estas estructuras están interconectadas y la presión del líquido cefalorraquídeo se mantiene constante. Entonces, a modo de repaso, tenemos cómo es la formación, flujo y reabsorción o reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos en el diagrama, primero es en un corte sagital, cómo circula el líquido cefalorraquídeo, y en la zona de la izquierda, las estructuras, ¿no? Tratando de dar un dibujo 3D de dónde está contenido. Pero entonces, ¿dónde se forma? Ya vimos que los plexos coroideos. ¿Cómo empieza a circular? De los ventrículos laterales,
va al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, y de ahí vía cisterna magna a la periferia, retornando a través de del tronco, de la médula y el tronco encefálico al cráneo. ¿Qué son los plexos corvideos o qué es la secreción de los plexos corvideos? Primero es un crecimiento de vasos sanguíneos en forma de coliflor que están recubiertos por una delgada capa de células epiteliales. La extremidad temporal de los ventrículos laterales, que es donde se proyectan estas estructuras, en la porción posterior del tercer ventrículo y en el techo del cuarto ventrículo. ¿De qué depende la secreción activa de sodio del epitelio del plexo? Y esto va a producir una atracción de cloro, lo que finalmente produce el fenómeno de ósmosis. Las vellosidades aracnoideas son proyecciones en forma de prolongaciones digitales que forman orificios vesiculares en dirección o orientados hacia los cuerpos celulares, lo que permite el flujo de líquido cefalorraquídeo, proteínas y eritrocitos hacia la sangre venosa. ¿Qué podemos decir de la formación, flujo y absorción del líquido cefalorraquídeo? Bueno, ya mencionamos que el volumen del líquido cefalorraquídeo es de 500 mililitros y diariamente se forman 1500 mililitros, o sea, 3 veces el volumen normal del líquido cefalorraquídeo. El epéndimo es la membrana que tapiza las cavidades ventriculares y el canal central de la médula espinal. El resto se va a producir a nivel del epitelio ependimario, membranas aracnoideas y en el espacio perivascular. El flujo desde el sistema ventricular al espacio subaracnoideo y finalmente se va a producir la reabsorción en las vellosidades aracnoideas y finalmente drena por el sistema venoso hacia la circulación general. Entonces aquí tenemos los ventrículos cerebrales, que los contienen. Tenemos las cisternas, a través de donde va a circular rodeando la masa encefálica. Y finalmente los espacios subaracnoideos, quienes van a producir la reabsorción de este líquido. Este esquema muestra más detalladamente lo que hemos estado descrito. Ustedes pueden seguir las flechas claramente desde los ventrículos laterales, los plexos de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto, las cisternas, cómo van a las granulaciones aracnoides, cómo va por la parte periférica de la médula espinal, o sea, toda la circulación que se produce en el líquido cefalorraquídeo y para que no se vea interrumpido. ¿Qué hay de importancia y qué nos puede indicar
el estudio del líquido cefalorraquídeo y el conocimiento de este. Por un lado tenemos que la presión del líquido cefalorraquídeo anda en torno a los 10 milímetros de mercurio. Está regulada por las vellosidades aracnoideas. ¿Por qué? Porque estas cumplen una función de válvula. Si se cierra esa válvula, la presión va a aumentar. Si abre mucho, pues esa presión va a bajar. Puede producir una hipertensión intracraneal por la presencia de tumores, por infecciones, por hemorragia, hidrocefalia, etc. Esa hipertensión intracraneana produce edema de papila óptica, tejido óptico muy sensible, y una manera que tenemos de ver el tejido del sistema nervioso central de forma no invasiva es a través del fondo de ojo. Bueno, estos titulares ya los hemos visto. Simplemente lo pueden leer tranquilamente a modo de repaso. Y aquí tenemos cómo se hace una punción de líquido cefalorraquídeo a nivel lumbar, del cual se pueden obtener muchos datos. Por ejemplo, la presencia de sangre, el color, el cultivo, la presencia de bacterias, puede haber infección, etc. En ciertas circunstancias es muy importante un manejo adecuado de Entonces las células endoteliales que cubren las vellosidades presentan pasajes vasculares directos para permitir el flujo libre hacia la sangre venosa de moléculas proteicas disueltas, líquido cefalorraquídeo, partículas del tamaño de los glóbulos rojos y blancos. En torno a los vasos sanguíneos tenemos los espacios perivasculares. Estos espacios perivasculares se encuentran con un contenido que es el líquido cefalorraquídeo. O sea, rodeando los vasos sanguíneos tenemos los espacios perivasculares que tienen líquido cefalorraquídeo. Los espacios perivasculares siguen a las arterias y a las venas hacia el encéfalo hasta llegar a las arteriolas y a las vénulas. En el diagrama de la izquierda tenemos la aracnoides, tenemos un vaso sanguíneo de tipo penetrante, tenemos la pía madre, el espacio perivascular, esto es el tejido cerebral, el espacio perivascular que rodea al vaso sanguíneo, la pía madre, que separa ambos, y ese espacio subaracnoideo, por el cual también está contenido el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo se absorbe y las múltiples vellosidades aracnoideas que se proyectan en el gran seno venoso sagital son derramadas ahí. Este líquido cefalorraquídeo se vacía en las venas a través de la superficie de las vellosidades aracnoideas. Hay ciertas patologías, por ejemplo, el edema cerebral. Produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral y puede llevar a la destrucción cerebral, iniciando el edema cerebral. Entonces hay dos feedbacks que refuerzan esto. El edema cerebral comprime vasos sanguíneos. Esa compresión produce una disminución del flujo sanguíneo.
esa disminución del flujo sanguíneo en forma refleja lleva a una vasodilatación arterial. Aumenta más la presión capilar que aumenta la salida del líquido. Esa salida de líquido aumenta más. El descenso del flujo sanguíneo cerebral disminuye el contenido de oxígeno, que aumenta más la permeabilidad de los capilares, pasa más líquido, ya anula las bombas de sodio con lo que aumenta el edema. Entonces, los tratamientos son intubación para oxigenar, para elevar el oxígeno, manitol, que son los expansores plasmáticos que hacen tratar de reabsorber líquidos de los tejidos intersticiales, y una punción ventricular para disminuir la presión en forma temporal del cerebro. Podemos decir que el edema cerebral es una de las complicaciones hemodinámicas cerebrales más graves, debido a que está en una bóveda craneana rígida, en una caja rígida. Y si se presenta edema, se empiezan a comprimir los vasos. Esto disminuye el flujo sanguíneo cerebral y lleva a una hipoxia y una destrucción del tejido cerebral. Muchas veces, y ya desde hace varios miles de años, se han encontrado evidencias de hacer craneotomías, o sea, abrir la bóveda craneana para poder disminuir esa presión aumentada y de esa manera no perpetuar el círculo vicioso de más edema, más hipoxia, más edema. Entonces, aflojando esa caja rígida, haciéndole orificios, se trataban esas lesiones. Si la causa más probable es daño capilar por pérdida de autorregulación del flujo. El mecanismo que genera edema en forma más frecuente es la contusión cerebral, donde hay una salida de líquido. Una vez establecido, se puede utilizar sustancias, como les dije, manitol, que son expansores plasmáticos que aumentan la reabsorción por ósmosis de los líquidos del intersticio hacia los capilares, y después hay otras medidas, entre ellas drenar el líquido cefalorraquídeo, etc. El efecto de cuando se produce un aumento del líquido cefalorraquídeo sobre la papila óptica es el papiledema. La dura madre se proyecta sobre el nervio óptico y la esclerótica del ojo. Cuando hay un aumento del líquido cefalorraquídeo, se transmite esa envoltura del centro. Y si vemos la anatomía de la retina, la anatomía del ojo, se puede ver que este aumento de presión hace que protruya y que se obstruya y se genere un edema de retina. Entonces se va a producir una edematización y va a sobresalir la papila dentro de la cavidad ocular, lo que se va a ver a través del oftalmoscopio, lo cual puede ser es una herramienta para evaluar indirectamente la presión intracraneal. Y este fenómeno se llama el papiledema, edema de papila ocular. Otras patologías que podemos encontrar es cuando hay una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos lo que se llama la hidrocefalia, que es el exceso de agua en la cavidad craneal. Y la causa más común es la obstrucción por atresia, tumor o defecto congénito.
La barrera hematoencefálica y la hematoencefalorraquídea, las sustancias grandes no pasan desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo o hacia el intersticio. Existen dos barreras a excepción de algunas áreas del hipotálamo de la glándula pineal y el área apóstema, donde hay una fácil difusión a nivel tisular, pero solo en esas dos regiones por motivos fisiológicos, ya veremos en cada una de las instancias. Estas barreras son muy permeables al agua, al dióxido de carbono, al oxígeno y a la mayoría de las sustancias liposolubles, como ser el alcohol y la mayoría de los anestésicos, ambas barreras. Es ligeramente permeables, son ligeramente permeables a ciertos electrolitos como el sodio, cloro y el potasio, y prácticamente totalmente impermeables a proteínas plasmáticas y a la mayoría de las grandes moléculas orgánicas no liposolubles. Entonces, la secuencia de cascada de eventos que se producen cuando hay un edema cerebral es que hay una compresión de vasos. Ese vaso comprimido reduce el pasaje de sangre a través de él por presión externa. Eso no deja que pase la sangre, no llega el oxígeno, se produce una isquemia, que le falta oxígeno a nivel del cerebro. Esa isquemia, en forma refleja, hace que se dilaten las arteriolas y aumenten la permeabilidad capilar. Y ese aumento de permeabilidad capilar hace la salida del líquido del intersticio, lo cual aprieta más los vasos sanguíneos nuevamente, y si no se para ese círculo vicioso, llega a un punto que es irreversible. Dirección del flujo sanguíneo, del flujo del líquido cefalorraquídeo, ya vimos el esquema. Todas estas cosas las vimos. Y la parte mecánica que la mencionábamos, tenemos lo que son las lesiones por contragolpe. O sea, la función amortiguadora del líquido del cefalorraquídeo. Primero, si le damos de frente, perdón, si la lesión por el golpe viene de frente, es la lesión por el golpe. Y tenemos una zona que amortigua, aparte de la bóveda craneana, que es bastante dura, tenemos la zona de líquido cefalorraquídeo que amortigua. Eso hace que se desplace hacia atrás y se frene de golpe, ¿no? Y es la lesión por contragolpe, muy habitual en los accidentes de tráfico. Y la lesión de por contragolpe, las fuerzas cambian, pero también se encuentran las estructuras neuronales rodeadas de líquido cefalorraquídeo que no solo protegen del golpe, sino también de la lesión por contragolpe y por la desaceleración violenta que se produce de la masa encefálica. Bueno, este esquema ya lo vimos, pero lo repasamos para así, nada mejor para aprender una cosa que machacar y razonarla. Y tenemos que la absorción del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoideas va hacia los aracnoideas, va a los espacios perivasculares, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo, y cumplirían una función linfática estos espacios perivasculares, aunque están en discusión, pero no sigue en discusión. Cumplirían la función de los linfáticos estos espacios perivasculares con el contenido de
líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos el vaso, tenemos los espacios perivasculares, ¿no? Tenemos las trabéculas aracnoideas, las aracnoides, y esto equivaldría a un protosistema linfático en torno a los espacios perivasculares. Aunque está en discusión en algunos autores lo niegan, otros lo defienden, pero como en todo siempre hay varias lecturas. Entonces, los espacios perivasculares, como linfáticos cerebrales, cuando los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro penetran el interior, llevan consigo una capa de pía madre. La pía es laxamente adherida a los vasos y crea un espacio entre ambos, el espacio perivascular, y este espacio acompaña a las arterias y a las venas a lo profundo, al interior del cerebro, así como también a las arterias a las vénulas. Sin embargo, no acompaña a los capilares. Las proteínas que se filtran en el espacio intersticial del cerebro fluyen a través de los espacios perivasculares al espacio suprarrenal. Además de transportar líquido y proteínas, también tenemos que retiran del encéfalo sustancias sólidas o solutos extraños. Por ejemplo, frente a la presencia de una infección encefálica, los glóbulos blancos de desecho y otros residuos son expulsados a través de los espacios perivasculares. Por la zona que rodea el vaso, son retirados por eso. Por eso dice que se cumplirían con la actividad linfática. Y entonces aquí se resalta que la función linfática de los espacios perivasculares, como en todo sistema capilar, hay fuga de pequeñas proteínas al espacio intersticiales. Se sabe que como tales, en el sistema nervioso central no existen un sistema linfático verdadero. Las proteínas serían absorbidas entonces por el espacio perivascular y de ahí difundirían hacia la pía madre, al espacio subaracnoideo, y de este modo los espacios perivasculares harían de linfáticos. Cumplirían en forma práctica la función de linfáticos modificados del cerebro. En posición horizontal, la presión del líquido cefalorraquídeo es de 130 milímetros de agua. Eso equivale a 10 milímetros de mercurio, con un límite de 70 a 180 milímetros de agua. La presión a nivel del intersticio es de 3 a 5 milímetros de agua, que es un valor inferior a el del líquido cefalorraquídeo. Perdón. Acá está el esquema nuevamente de los espacios perivasculares, el tejido cerebral profundo, el vaso acompañado por el espacio perivascular y donde circularía en sentido opuesto los desechos, etcétera, para ser eliminados finalmente. Insistentemente he puesto varias imágenes sobre el sistema linfático o lo que correspondería, o el equivalente del sistema linfático del cerebro como espacio perivascular. Entonces acá está nuevamente el mismo esquema de otro autor para que vean que hay
por distintos caminos han llegado a las mismas conclusiones. El flujo sanguíneo cerebral cambia en segundos en respuesta a la actividad de las neuronas. El flujo sanguíneo cerebral cambia rápidamente. La acción de cerrar un puño provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo cerebral de la corteza motora del hemisferio cerebral del opuesto. O sea, quien comanda ese puño. ¿Por qué? Porque la actividad neuronal para dar la orden de cerrar ese puño se ve aumentada en esas neuronas motoras. La acción de la lectura, o sea, leer, aumenta el flujo sanguíneo en diferentes cortezas, como sea la corteza occipital, que es el área visual, y en las áreas que tienen que ver con el lenguaje a nivel de la corteza temporal. Finalmente, ¿qué pasa cuando se produce un accidente cerebrovascular? Cuando se bloquean o rompen los vasos sanguíneos cerebrales. Digo esto porque son los extremos de las lesiones que se pueden producir y cómo están los mecanismos compensatorios, pueden compensar o pueden producir más daño. La mayoría de las placas ateroscleróticas que se forman o sea, la mayoría de las lesiones se producen por las placas ateroscleróticas que se forman en una o más de las grandes arterias cerebrales. La placa, esa que se forma, inicia un proceso de coagulación, bloquea la arteria, hay pérdida de funciones en áreas cerebrales irrigadas por el vaso, y cerca de una cuarta parte de las personas que sufren un accidente cerebrovascular sucede por la rotura de un vaso sanguíneo como respuesta a un aumento de la tensión arterial, lo cual resulta en una hemorragia, y esa hemorragia va a producir edema e isquemia en su área de influencia, donde se derramó esa sangre. ¿De qué va a depender el correcto diagnóstico y la localización de los síntomas de ese accidente cerebrovascular? De las áreas afectadas y las funciones. Si se bloquea la cerebral media en el hemisferio dominante, probable que la persona quede en una situación de dependencia total. ¿Debido a qué? A que el hemisferio dominante se encuentra en las áreas implicadas en la generación y en la comprensión del lenguaje. El área de Wernicke es el área que nos permite entenderlo, el lenguaje, en tanto que el área de Broca es quien nos permite producir el lenguaje, generar el lenguaje. Entonces, no es solo que hay una carencia en la comprensión, sino que además puede haber una carencia en poder generar un lenguaje coherente, o generar lenguaje simplemente, por una lesión en el área de Broca. O sea que en el hemisferio dominante tenemos las dos áreas implicadas en lo que es el lenguaje. El área de Wernicke, más posterior, que implica la comprensión del lenguaje, y el área de Broca, que es la formación y emisión del lenguaje. Perder el control en la función de otras áreas motoras del hemisferio dominante puede ocasionar parálisis, rigidez de los músculos,
del lado opuesto del cuerpo. Recuerden que tanto las áreas motoras como sensoriales son vías cruzadas. La densidad capilar de la sustancia gris del cerebro es 4 veces mayor que la sustancia blanca. O sea que hay más grado de perfusión a nivel de donde se encuentra la neurona, la sustancia gris, que en las áreas de sustancia blanca. Y el flujo sanguíneo cerebral es 4 veces mayor en las áreas de sustancia gris que en la sustancia blanca. Los capilares del cerebro, además, en términos generales, son mucho menos permeables a lo que son los capilares de otras zonas del cuerpo. Esto puede parecer frases sueltas, pero después, cuando analicen y estudien el tema correctamente, van a poder comprender y elaborar un lineamiento para entender la funcionalidad cerebral. Siguiendo con esto, entonces, en el cerebro los capilares se encuentran rodeados por pogocitos que proporcionan un soporte físico e impiden una distensión excesiva capilar en los casos, es decir, una segunda barrera de defensa para los aumentos de la tensión arterial. Ese espacio acompaña a las arterias y a las venas al interior del cerebro, así como también las arteriolas y vénulas. Sin embargo, los capilares no están acompañados por estas estructuras. Cuando se producen filtración de proteínas al intersticio del cerebro, esto por dónde van a salir, que hablábamos hoy, a través de los espacios perivasculares al espacio subaracnoideo. Una vez aquí, la proteína fluye junto con el líquido cefalorraquídeo, se absorbe por las venas cerebrales a través de las vellosidades aracnoideas y vuelve al resto de la circulación. Puede producirse aumento de presión capilar elevados o por una conmoción en la que el tejido cerebrocapilar se traumatice y haya una extravasación de líquido capilar hacia los tejidos. Una vez que comienza el edema cerebral, es frecuente que se inicie el círculo vicioso que les vengo mencionando desde hoy. Más líquido aprieta los vasos en el intersticio, ¿no? Más líquido en el intersticio, más extravasación de líquido en el intersticio, comprime los vasos, circula menos sangre, llega menos oxígeno, eso en forma refleja, aumenta más el flujo sanguíneo, eso trata de que se perfunda mejor, cada vez se forma más edema. Y entonces, el líquido edematoso mismo, generado por estos mecanismos, cada vez comprime más la circulación, que a su vez, al comprimir y apretar más desde el exterior los vasos sanguíneos, va a producir una disminución del flujo sanguíneo y causa una isquemia cerebral, que después de cierto límite ya se puede convertir prácticamente en un proceso irreversible. La isquemia produce dilatación arterial, lo que aumenta todavía más la presión. El aumento de la presión capilar provoca la producción de más líquido de edema, y el edema empeora progresivamente. La caída del flujo sanguíneo cerebral también disminuye el aporte de oxígeno, y eso en forma refleja aumenta más la permeabilidad capilar, lo permite más salida de líquido. Y así la cosa se va
poniendo cada vez más grave, y la disminución del aporte, a su vez, cierra las bombas de sodio de células cerebrales, etc., y estas sufren lentitud. Bueno, repasando, tenemos que la circulación cerebral, el 15% el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo cerebral, el 15% del gasto cardíaco está dirigido hacia el cerebro. El flujo sanguíneo cerebral debe mantenerse en un cierto rango. Hay una gran sensibilidad a la hipoxia, con pérdida de conciencia y el mecanismo que estamos viendo de daño irreversible. Un aumento del flujo sanguíneo cerebral no es muy tolerable. ¿Por qué? Porque está en un estuche óseo rígido y eso me va a llevar a la hipertensión endocraniana. Vimos también las diferentes maneras de mecanismos de seguridad, entre comillas, que tenemos en la circulación cerebral, con las anastomosis, cruces, arterias comunicantes, etc. Vimos que también había un sistema bastante seguro de evacuación de la sangre y los líquidos. Vimos que hay la barrera hematoencefálica, cuyos capilares presentan fuertes uniones celulares, con astrocitos, los capilares, y producen una baja permeabilidad para moléculas no solubles, que es su sistema de protección. Los sistemas de regulación vimos que son tres sistemas principales: la regulación nerviosa dada por el sistema simpático, el metabólico, digamos, que por la presencia de dióxido de carbono, y por el oxígeno. Vimos también que está el sistema de autorregulación, que es fundamental porque es capaz de regular y mantener el flujo sanguíneo cerebral en un gran rango entre 60 y 200 de tensión arterial sistémica. Vimos la definición de autorregulación. Aquí teníamos autorregulación. Vemos que aquí, si fuera un tubo rígido que no tuviera capacidad de autorregular, veríamos que la presión de perfusión aumenta y aumentaría el flujo sanguíneo, que lo que haría que rápidamente explotara. Pero en cambio aquí tenemos que entre 40 aproximadamente y 200, ¿vale? El sistema de autorregulación puede mantener un flujo sanguíneo constante frente a todo este cambio, ¿no? De 160 milímetros de mercurio de presión entre la máxima, que serían 200, y la mínima presión de perfusión, que es 40, ¿no? En todo este rango, la autorregulación hace que el flujo sanguíneo se mantenga sin importar la presión arterial que le llegue al cerebro. Pero tenemos dos puntos críticos. Uno, por encima de la capacidad autorregular, por encima, que puede producir lesiones, roturas, etcétera, de vasos. Y después está la presión crítica de cierre, que está en torno a 40, que si se perfunde por debajo de eso ya no es posible asegurar de alguna manera que el flujo sanguíneo sea constante, y eso ya lleva a una lesión. Entonces, tenemos que es una meseta. Bueno, muchas gracias.